Amigos, muy buenos días, espero se encuentren muy bien el día de hoy. Las estamos saludando nuevamente con un programa más de estos que hemos programado para todos ustedes semana tras semana, llevando la psicología a la puerta de su casa, llevando la psicología a sus hogares, llevando tantos temas de interés general que nos reúnen seguramente semana tras semana en torno a todas las situaciones emocionales que podemos llegar a presentar, a tener en algún momento de nuestras vidas. Clínica Psicológica se preocupa por el bienestar emocional de nuestra comunidad, de nuestras personas, de ustedes, que son la razón de ser de nuestro trabajo, y por eso hemos preparado cada semana una charla más orientada en todo eso que ustedes mismos nos sugieren, nos comentan por redes sociales, nos preguntan sobre lo que pueden hacer en sus vidas a nivel emocional, lo que pueden hacer con sus hijos, lo que pueden hacer con sus alumnos, en sus empresas también. Entonces, bueno, qué alegría poder contar una vez más con ustedes. Estamos esperando que se conecten las personas en ambas plataformas para poder darle inicio a esta charla. Mientras tanto, las personas que ya están conectadas, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Vayan a YouTube y síganos como Clínica Psicológica Cali. Ahí está nuestro logotipo, el mismo que tenemos aquí en Facebook Live. Y con mucho gusto pueden empezar a seguirnos y a disfrutar del mejor contenido de interés general. También estamos en Instagram como Clínica Psicológica Cali. Bueno, ok, se están conectando ya más personas a nuestra transmisión y creo que podemos darle inicio a esta charla del día de hoy. Hemos preparado una temática bastante interesante el día de hoy, a la cual le hemos titulado Hábitos Psicológicos Saludables. Precisamente, ¿por qué, amigos? Porque hablamos hoy en día de hábitos saludables de vida, hábitos de vida saludable, y cuando vamos al gimnasio nos encontramos que hay avisos de los hábitos psicológicos, de los hábitos de vida generalmente saludables, pero básicamente si despreocupamos y descuidamos algo que es fundamental, y es los hábitos psicológicos, los hábitos emocionales que debemos implementar en nuestra vida y que también son saludables. Recordemos que nuestra vida se compone de diversas dimensiones. Una de ellas es la física, y está bien hacerlo, pero otra de ellas también es la parte emocional, y esta sí que la descuidamos. Hoy en día, por ejemplo, hablamos del COVID y ya vamos más de un año hablando del COVID, de cómo se transmite el virus, de cómo se previene la transmisión del virus, pero muy pocas veces hablamos de los efectos psicológicos, de los efectos emocionales que ha tenido en nuestra sociedad el tema de la pandemia. Y es que se juega otra pandemia detrás de la que conlleva el mismo COVID en sí mismo, el virus en sí mismo. Y es la que tenemos en nuestros hogares, por ejemplo, y es la que tenemos en nuestros colegios con nuestros niños, y es la que tenemos en nuestras instituciones, en nuestras empresas, en nuestra sociedad en general. La gente tiene un nivel de estrés bastante alto a estas alturas ya, porque por obvias razones, ¿no? Obvias razones, desempleo, hay situaciones de hambre, de necesidades, que obviamente terminan estresando a las personas, terminan estresando a la sociedad y la llevan a tomar seguramente determinaciones muchas veces apresuradas en sus vidas. Entonces, a todo eso me refiero cuando yo les digo que vamos a empezar a aprender cómo implementar hábitos saludables a nivel psicológico en nuestras vidas, para que al final de todo esto podamos tener un bienestar emocional, que es lo que se busca con este tipo de prácticas, ¿verdad? Saludamos a la profe Melba Ruth Cardona, un abrazo para ella, qué bueno que nos esté viendo, qué bueno que hayan profesores observando esta charla, porque esto nos permite también que lleven ese conocimiento a sus alumnos, y qué bueno también contar con profesoras como la profe Melba Ruth, a quien conozco y sé que se preocupa también por el bienestar emocional de sus alumnos. Qué lindo saber que hay docentes que se preocupan mucho por esa parte. Yo siempre les digo en estas charlas, a sumar, a restar, a multiplicar, a leer, a escribir, lo aprendemos en algún momento. Se requiere práctica, se requiere apoyo, obviamente, pero lo aprendemos. Pero siempre debemos tener en cuenta que al frente, cuando somos docentes, tenemos unas vidas a cargo, unas vidas que son casi como nuestros hijos. Y en ese orden de ideas es
fundamental que también nos preocupemos por esa parte emocional de ellos. Qué bonito contar con docentes con esa vocación de servicio a los demás. Bueno, entonces para dar inicio a este tema del día de hoy, les comentaba, hablamos de hábitos de vida saludable en todas partes, es decir, estamos en el boom de los hábitos saludables y nos presentan en la televisión, nos los presentan en internet, nos los presentan a cada instante como prácticas de vida que debemos empezar a implementar a fin de que tengamos mayor estabilidad, mayor bienestar seguramente. Pero la salud no va a llegar a uno si uno no se preocupa también por su parte emocional. Yo puedo ir al gimnasio, puedo tener una alimentación balanceada, puedo tener prácticas saludables a nivel físico, a nivel fisiológico, pero si yo no me preocupo por mi parte psicológica, estoy haciendo solo la mitad del trabajo y esa mitad faltante me va a afectar en algún momento de mi vida. Me va a afectar tanto que ni siquiera podré desarrollar las actividades físicas, tanto así. Entonces miren la importancia de implementar hábitos de vida saludables, hábitos psicológicos saludables, ¿verdad? Se habla también hoy en día de que hay un bienestar psicológico. Ya sabemos que existe un bienestar psicológico. Antes no lo sabíamos. Antes únicamente sabíamos que existía el cuerpo. A la mente no le dábamos mucha importancia. No es que ahora se la demos, ¿no? Pero se le estamos dando más que antes seguramente. Ya por lo menos algunos se preguntan, bueno, ¿y qué hago con mi mente? Entonces se preocupan por hacer meditación, se preocupan por hacer lectura, por ejemplo, actividades que los lleven a un estado de quizás relajación, si se le quiere llamar de alguna manera, o por lo menos estabilidad, sea momentánea o sea permanente, ¿verdad? También se habla de la felicidad. Hoy en día la búsqueda de las personas es la felicidad. De muchas personas buscan la felicidad en cualquier parte porque asumen que además la felicidad es un punto de llegada, entonces la buscan desesperadamente. A mi consulta, por ejemplo, llegan personas y me dicen, yo quiero ser feliz, ya quiero parar de sufrir, quiero ser feliz, ya quiero encontrar esa felicidad, porque la buscan como un punto de llegada. Y a veces cuando entendemos que la felicidad ya está con nosotros, sino que no hemos sido capaces de verla, está con nosotros en nuestra familia, está con nosotros en nuestros hijos, está con nosotros en el trabajo que tenemos, está con nosotros en la vida que tenemos la oportunidad de vivir. Entonces somos como que tan constantes en esa búsqueda que no nos damos cuenta que tenemos al frente nuestra felicidad. Entonces se habla de todo este tipo de cosas. Parece que es además un deseo común de muchos, ser feliz, tener bienestar psicológico o emocional, pero el problema entra cuando no todos viven ese estado, cuando las personas descubren que quizás mi hermano, mi amigo, mi primo puede vivirlo, pero yo no, ¿sí? Cuando me doy cuenta que hay personas con bienestar emocional, con menos cosas materiales quizás que yo, y yo que tengo una vida un poquito más privilegiada que el otro, pues no puedo llegar a ese bienestar emocional, y es ahí donde empieza el dilema de esto que se llaman hábitos psicológicos saludables. Saludamos a Ángela Mena, que está también aquí conectándose. Buen día, nos dice Ángela. Un buen día para ella también. Entonces, estar bien con uno mismo es estar alineado con todas las motivaciones y objetivos que estructuran nuestro propio estilo de vida. Gozar del equilibrio emocional necesario, por ejemplo, para afrontar el día a día. Incluso disponer de una buena salud física. Y el problema de este tipo de definiciones, sin embargo, es que en realidad el bienestar psicológico es un concepto subjetivo. ¿Qué nos quiere decir esto? El bienestar psicológico yo no lo puedo enseñar como un concepto que es para ti igual que para mí. El bienestar psicológico depende de cada uno de nosotros. Para ti bienestar psicológico puede ser algo, para mí bienestar psicológico puede ser otra cosa diferente. Y por eso, al ser subjetivo, es importante que cada uno de nosotros implementemos prácticas de vida saludables, pero enfocadas en lo que disfrutamos, no en lo que vemos por televisión. ¿A qué voy con esto? Hay personas, un ejemplo voy a poner, que dicen, tengo una amiga o tengo un amigo que es feliz porque va al gimnasio todos los días, tiene una salud física envidiable,
tiene un estado físico de admirar, sale a caminar cada 8 días, ¿sí? Y yo quiero llegar a ese punto, yo quiero tener ese mismo bienestar emocional que creo que él tiene, porque además creo, no estoy seguro, creo que él lo tiene por hacer este tipo de cosas. Y empiezo yo a hacer lo mismo, voy al gimnasio todos los días, voy a caminar cada 8 días, empiezo a gozar de un estado físico seguramente como el que yo deseaba, pero aún así no me siento feliz, aún así no tengo un bienestar emocional. Y digo, bueno, entonces, ¿qué hago? Entonces, ¿qué hago? ¿Y sabes por qué sucede eso, amigo? Porque estás haciendo cosas en función del otro, estás haciendo cosas comparándote al otro, estás implementando prácticas que son favorables para el otro. Yo no hablo que el deporte no sea favorable para todos, en general, todos necesitamos un deporte o una práctica deportiva, una práctica física que nos permita tener una salud positiva, una salud favorable. El punto es el siguiente, el punto es que si yo me enfoco en hacer las cosas que hace el otro para ser igual que ese otro de feliz, en ese caso me estoy equivocando porque yo debo hacer las cosas que a mí me hacen feliz. Ejemplo, yo puedo hacer el mismo ejercicio por el mismo tiempo que el otro hace, pero a mí me gusta la música, por ejemplo, y me gusta escuchar música. Y si yo no le dedico un tiempo en mi semana a escuchar esa música que yo disfruto escuchar, seguramente el bienestar emocional no va a llegar a mi vida. ¿Sí me hago entender? Esto es individual, esto es subjetivo. Por eso es que podemos recibir consejos como los que hoy vamos a recibir, algunos tips generales de lo que podríamos encontrar como una práctica psicológica saludable, pero no aplica como generalidad. Cada uno, y ahí está el trabajo de ustedes, debe buscar lo que es importante, lo que le gusta hacer, lo que disfruta hacer. Y lo que disfruta hacer no siempre es lo que al otro le gusta hacer o lo que el otro disfruta hacer. Pero seguramente también ese otro tendrá otras prácticas como el ejercicio y todo el ejemplo que yo acabé de poner. ¿Perfecto? Saludamos a Yolima Barón. Un saludo, bueno, qué bueno, dice que es un buen tema, qué bueno que se conecten, qué bueno que interactúen también con nosotros, amigos. Vayan dejándonos sus preguntas también acá, vayan comentándonos desde dónde nos están siguiendo para poder saber desde dónde tenemos esos seguidores y esa comunidad tan grande que hemos logrado construir. Me alegra mucho que interactúen con nosotros, así que el chat está abierto para que todos ustedes puedan comentarnos, preguntarnos, aportar a este tema que seguramente todos tenemos algo que aportar. Aquí está Daniel también saludándonos. Aunque sea que no es la constante, disfruto pasar mi tiempo sin pareja, aprovecho el tiempo y me cultivo para mi futuro. Qué bueno Daniel, qué buen comentario, excelente comentario. Miren que esto es importante, hay personas, antes de continuar voy a hacer un paréntesis referente al comentario que nos acaba de hacer Daniel. Hay personas que piensan que la felicidad, por ejemplo, es tener una pareja. Y desde adolescentes empiezan esa búsqueda de pareja porque piensan o sienten que acompañados seguramente el camino va a ser más llevadero, pero es que esto no es una generalidad. Hay personas que, como bien lo dice Daniel, disfrutan más estando solos, estando sin una pareja, enfocándose quizás en sus estudios, en su futuro, viajan. Hay personas que les gusta mucho viajar y ahí encuentran su bienestar emocional. Pero ¿por qué si el otro que tiene la misma edad, se educó en el mismo colegio, se educó en una familia de iguales valores que la familia del otro, pues ese sí disfruta tener una pareja? Porque somos seres humanos, amigos. Porque somos seres humanos, porque gracias a que somos seres humanos, somos diferentes. Ustedes se imaginan una vida de todos con las mismas ideas, con los mismos pensamientos, donde hubiera un libro y diga 10 pasos para tener bienestar emocional. Todo el mundo lo compraría, además el escritor de ese libro sería muy famoso, sería millonario y todos gozaríamos de lo mismo, pero no funciona así. Gracias a que pensamos diferente, gracias a que sentimos diferente, es que podemos construir una sociedad, ¿verdad? Qué buen comentario y qué buen aporte, Daniel, gracias. Entonces, ¿qué es un hábito psicológico saludable después de todo lo que hemos dicho?
El bienestar psicológico tiene que ver con las creencias y las expectativas, con el empoderamiento de la persona y con estar rodeado de un contexto de tranquilidad y esperanza. La esperanza a veces suele ser un concepto que parece una utopía, pero yo como me esperanzo en medio de tanta crisis, dicen muchas personas, desesperanzadas precisamente. Pero miren que la esperanza también puede ser ese motor para que algo nuevo espere, para que algo pase en mi vida. Seguramente hoy no fue un buen día, mañana veamos qué pasa, mañana yo buscaré que sea un buen día, un mejor día que hoy. Yo siempre me llevo de esa idea, amigos, y se los comparto, es algo personal, de que la vida son momentos, la vida son instantes y que hay malos días, no malas vidas, ¿correcto? De que hay malos momentos, de que no puede pagar toda una vida, toda una experiencia de años por un momento malo. Claro, que la vida tiene muchos momentos oscuros, digámoslo así, dificultades, tropiezos, problemas, pero es ese momento y seguramente si reflexionamos sobre ese momento y si cometimos algún error y somos conscientes del error que cometimos, para más adelante tendremos la experiencia de decir no lo voy a volver a cometer, esto me hizo más fuerte, ¿sí? Esto es como, siempre yo lo asocio también con los deportes. En los deportes funciona igual. Por ejemplo, en el ciclismo está el ciclista que va preparándose por meses, 6 meses para una carrera que dura un mes y justo en la carrera se tropezó, se cayó. Quizás uno diría, bueno, pero ¿por qué si se preparó tanto? Tengo tanta mala suerte que hoy me caí. De pronto no fue la suerte, de pronto fue que en un impulso aceleró demasiado y cometió ese error. No sabemos, pueden muchísimos factores haber definido esa caída, al igual que en la vida nuestra, muchísimos factores pueden definir nuestros problemas, nuestras dificultades. Lo importante es que él detecte cuál fue el error, si lo hubo, cuál fue la causa y que además tenga la esperanza de que en algún momento se va a levantar fortalecido. Y ha pasado en todos los deportes. Hay futbolistas, hay ciclistas, nadadores, atletas que se han levantado después de la derrota con más fuerza y esa derrota los fortaleció tanto que fueron mucho mejores y que sus mejores logros los vivieron después de haber caído. Y bueno, eso espero que también suceda en la vida de todos ustedes, ¿no? Que esas derrotas, que esa crisis que podemos estar viviendo hoy, no la volvamos eterna, no la volvamos permanente, sino que busquemos las causas primero que todo y las estrategias para poder salir adelante. ¿Cuáles son? Dependerá de cada quien, como el bienestar emocional. No hay unas estrategias que puedan ser globales, pero sí hay muchas estrategias que puedes aplicar en tu vida y que seguramente te ayudarán a salir de esa crisis. Bueno, hay un estudio que se hizo en Estados Unidos, en Pensilvania, que nos dice que el bienestar psicológico se compone de 6 dimensiones. Se compone de autoaceptación, se compone de relaciones positivas con los demás, se compone de tener un propósito en la vida, se compone de crecimiento personal, de autonomía y de dominio del entorno. Vamos a hablar un poquito más sobre esto. Si quieren hacer preguntas, si quieren comentarnos algo, ya saben que el chat está abierto para los comentarios. La autoaceptación, ¿a qué hace referencia? Lo que estábamos hablando, amigos. Si yo no acepto lo que está pasando con mi vida, si yo no soy capaz de aceptar que cometí un error y que efectivamente cometí un error, que cometí una falta, yo no voy a poder resolver nada a futuro. Y no necesitas aceptarlo frente a todo el mundo. Tú, solito, vas, reflexionas, eres consciente de lo que pasó y en ese momento que te haces consciente, seguramente vas a tener la fortaleza de decir, bueno, ahora voy a generar la estrategia o el plan de acción para lo que se viene en adelante. Pero mientras que usted no fue capaz de aceptar los errores que cometió, toda su vida va a vivir cometiendo los mismos errores. Se va a volver un círculo vicioso donde se va a tropezar y a tropezar y a tropezar una y otra vez con esa misma piedra. Porque la culpa la tuvo el otro, porque la culpa fue del que conducía, y siempre tirando culpas a los otros, nunca aceptando la responsabilidad. No es de culpas, es de responsabilidad.
Aceptar es ser responsable conmigo mismo y aceptar la parte que me toca. Obviamente en los problemas muchas veces hay actores, hay diversos actores. Y no me interesa tanto que los demás acepten, mientras que yo lo acepte. Que yo también fui un actor de ese problema. Y yo actué y tengo parte de la responsabilidad en ese problema. ¿Sí? Y la autoaceptación también nos habla, digamos que la aceptación nos habla de lo que les venía comentando, y la autoaceptación, acepto mi vida tal y como es. Pero ¿qué pasaría si yo tuviera más plata? ¿Pero qué pasaría si yo tuviera otro trabajo? ¿Pero qué pasaría? ¿Qué pasaría? Y siempre preguntándome qué pasaría, supuestos, suponiendo qué sucedería en determinado caso. Pero sabemos que eso no funciona así. Sabemos que debo aceptarme primero que todo como soy, con mis defectos, con mis virtudes, para poder vivir, porque si yo no me acepto, ¿qué vida estoy llevando? ¿La que otro me sugiere que viva? ¿La que mis padres me sugieren que viva? ¿La que mis amigos viven y yo quiero ser como mis amigos? Yo soy yo y yo tengo que aceptarme por encima de todo. De hecho, hay unos ejercicios de control emocional donde te hablan precisamente de que, por ejemplo, a pesar de esta tristeza que estoy sintiendo, debo aceptarme total y completamente. Y lo afirmo, me acepto total y completamente, ¿verdad? Porque yo no puedo ir más allá del tema diciendo es que yo fuera mejor si tuviera el dinero que fulanito, yo fuera mejor si tuviera el trabajo que tiene el otro. No, yo acepto mi vida tal y como es, con las condiciones que tengo, y en base a lo que tengo construyo. Si tú vas a construir una casa, puede que compraste el lote y puede que ya tenía cimientos, puede que no y te tocó hacerlos, puede que tenía una planta y tú vas a construir la segunda. En base a lo que tú tengas, construyes. Lo mismo pasa con tu vida. En base a lo que tú tengas en tu vida, a la realidad que estés viviendo, tú puedes construir o destruir también. Y ya la decisión es tuya, ¿verdad? Nos habla el doctor Luis Fernando Santa Cruz, lo saludamos desde acá. Nos dice, la aceptación va de la mano con la responsabilidad de que lo que ocurre en nuestro entorno es por nosotros mismos y no por los demás. Sí, miren que es un poco de lo que hablábamos, ¿no? Uno no puede generar ese quizás mala costumbre, por no decir vicio, quizás, de estar lanzándole la culpa al otro siempre. La culpa fue del otro, la culpa, vuelvo y les digo, en un accidente de tránsito, por ejemplo, se observa mucho esto, es que la culpa fue de tuya, entonces el otro dice, no, la culpa fue tuya, y nos llevaremos discutiendo por horas, hasta que uno de los dos diga, no, de verdad, mire que en el Japón, por ejemplo, he escuchado comentarios de que cuando hay un accidente de tránsito, las personas se bajan y ellos aceptan. Dicen, discúlpeme porque tal vez yo fui el que me pasé el semáforo en rojo. Entonces el otro le dice, no, discúlpeme porque yo no debía haber arrancado sin mirar que usted venía ahí. Y empiezan más bien a disculparse, ¿sí? ¿Cuántos problemas no se solucionan entonces si somos capaces de aceptar? ¿Se dan cuenta, amigos? Tan sencillo como aceptar las cosas, aceptar la realidad, aceptarme a mí mismo, y todo el escenario cambia por completo. Para bien, obviamente. Ángela nuevamente nos comenta, yo a veces me siento triste porque solo llegué a bachiller y por algunos motivos no continué con estudios. Ahora solo me dedico a mis 2 hijos y siento que si no es por el papá yo no tengo nada para ofrecerles. Bueno, sí, miren que hay situaciones diversas como la de Ángela, pero lo que yo les decía, hay oportunidades, así como hay problemas siempre van a haber oportunidades. Cuando uno mira la vida desde una perspectiva de que listo, este es el problema, ahora sí, ¿cuál es la oportunidad de salir de ese problema? Cuando uno lo cruza con una oportunidad, algo hace. Trabajo desde mi casa, busco emprender en algo buscaría para que yo, además, una madre siempre va a tener que ofrecerles a sus hijos, ¿no? Siempre las mujeres en sí mismas, por lo valiosas que son, por lo que representan para la sociedad, van a tener algo que ofrecerle a la sociedad en sí misma. Como les decía al inicio, a veces no hemos visto que la felicidad la tenemos al frente y la oportunidad la tenemos al frente y no hemos sido capaces de tomar esa oportunidad, ¿verdad? Entonces, digamos que son diversas situaciones que nos pueden llevar a la crisis, al estancamiento muchas veces, pero cuando lo vemos desde otra perspectiva,
no les digo que se soluciona de inmediato, esto es un proceso, por eso es importante venir al consultorio de forma individual con el psicólogo y hablar precisamente de eso que me está quejando, porque es un proceso. Incluso nosotros tenemos el servicio de terapia virtual, les recuerdo a todos, donde ustedes desde la comodidad de sus hogares y a un solo clic de distancia pueden recibir también esas sesiones terapéuticas que tanto necesitamos como sociedad y que tan bien nos hacen. Los psicólogos vamos a terapia. Entonces todos necesitamos realmente trabajar mucho en nuestras emociones. Cuando uno está enfermo físicamente, uno acude al médico para que el médico le dé su opinión frente al caso y además desde su concepto profesional lo ayude a salir de ahí, ¿verdad? ¿Por qué no hacemos lo mismo entonces con nuestras emociones? ¿Sí? Porque cuando estamos mal emocionalmente no buscamos al psicólogo, sino que más bien nos estancamos, nos quedamos quietos y preferimos no actuar frente al tema. Entonces, recomendación para todos, busquen el apoyo psicológico. Hay muchas modalidades, está la presencial, está la virtual, inclusive la telefónica, para que puedan tomar ese asesoramiento psicológico profesional y desde ese asesoramiento puedan lograr lo que ustedes están buscando, que muchas veces son respuestas que ustedes ya tienen, pero desde el mismo proceso van a ir encontrando. Las relaciones positivas con los demás, no me detendré mucho en básicamente es la forma como te relacionas con los otros. Uno debe saber cómo se está relacionando con los otros, si es sana la forma de relacionarse con los otros. Si soy capaz de escoger personas sanas para mi vida, saludables, porque miren que las mismas relaciones ya hablan de ser favorables, de ser saludables o no para nuestra vida, ¿verdad? ¿Qué estoy ofreciéndole yo a las otras personas? ¿Soy saludable para las otras personas? Porque yo siempre busco que hayan personas y cosas favorables y saludables para mí, pero yo también ofrezco eso favorable al otro. Una pregunta que ustedes deben hacerse. Tener un propósito en la vida, importantísimo, importantísimo. Y ya se cayó el mito de que el propósito es estudiar una carrera universitaria. Anteriormente se pensaba que el propósito en la vida era estudiar. Hoy en día ya se cayó ese mito porque vemos personas muy felices que no han estudiado. Y no quiero decir que el estudio sea malo. A mí me encanta, por ejemplo. Me encanta estudiar, me encanta capacitarme. Pero precisamente el propósito mío no es estudiar. Quizás el propósito mío sea brindarle lo mejor a los demás, desde mi profesión, desde mi personalidad, desde lo que hago día tras día. ¿Sí? Entonces, que si con el estudio yo voy a ir a reforzar ese propósito, lo hago, ¿verdad? Hago todo lo que esté a mi alcance, pero que vaya de la mano con ese propósito de vida. Si el propósito de vida, en el caso de los docentes que nos están viendo, y siempre lo he dicho, es enseñar, ese es el propósito. Y estudiaron una licenciatura, y estudiaron una especialización, quizás una maestría y todo lo que quieran, en función de enseñar, de educar, de orientar al otro. Pero el propósito es enseñar. ¿Sí? ¿Se dan cuenta cuál es la diferencia entre el propósito y el estudio y la carrera? En estos días alguien me decía, mi hijo no tiene un propósito en la vida. ¿Por qué dices eso? Porque a mi hijo no le gusta estudiar. Bueno, no le gusta estudiar, pero propósito tiene. Lo que pasa es que no lo ha descubierto. Vamos a enseñarle y vamos a ayudarle a que lo descubra. ¿Y cómo uno descubre el propósito? En el caso de él era un adolescente y es mucho más fácil descubrir el propósito a esa edad. No quiero decir que después sea imposible, se dificulta un poco más, pero se puede lograr. Se hace una prueba de orientación vocacional, por ejemplo, no enfocada en una profesión, en una carrera. Esa es orientación profesional. La orientación vocacional nos habla precisamente del propósito, nos habla del ser. ¿Para qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué quieres hacer con lo que tienes hoy en día? ¿A dónde quieres llegar en la vida? Nos lo decía Daniel, en mi caso mi propósito seguramente no es tener una pareja, en mi caso es prepararme para mi futuro. Genial, ya lo descubriste. Y el propósito puede cambiar también en algunos momentos. Más adelante, cuando estés preparado, vas a decir, listo, ya ahora estoy preparado y ya estoy en el futuro. ¿Ahora qué quiero hacer con mi vida?
Entonces miren la importancia de todo esto que estamos hablando. Nosotros tenemos, de hecho, aprovecho para ofrecerles el plan de orientación vocacional, donde aplicamos una prueba de orientación vocacional a los jóvenes generalmente, pero lo podemos hacer con cualquier persona. Y se le hace un acompañamiento de 4 sesiones donde empezamos a trabajar un proyecto de vida. Y en el proyecto de vida vamos a hablar de propósito de vida. Y qué bueno y qué favorable es para los jóvenes, para los muchachos, cuando han realizado este plan de orientación vocacional, porque hemos visto los resultados y ellos tienen una visión diferente de la vida a la que tenían antes de entrar por acá por clínica psicológica. Porque ahora ya cambió el panorama, porque ahora ya ven que hay otros propósitos diferentes al exclusivo doctor, al exclusivo, la exclusiva profesión. Qué pena, estaba leyendo el comentario del doctor Luis. Bueno, sí, nos dice: el no tener control sobre nuestras emociones hace que seamos esclavos de ellas, la ira, el sentimiento de culpa, la tristeza, etc. Sí, empiezan a apoderarse de nosotros, claro que sí. Estas emociones además como varían tanto, la vida emocional del ser humano, amigos, varía demasiado. Nosotros no podemos quedarnos con que la vida emocional del ser humano son la alegría y la tristeza, como muchas personas lo piensan. Hay diversas emociones que componen nuestra vida, diversas dimensiones. Yo puedo estar feliz o puedo estar estable en un área de mi vida, muy estable. Y lo hicimos hace poco con la rueda de la vida que les enseñé a los asistentes a una de nuestras charlas. Hay áreas que están en 10, pero hay otras que están en 2. Por lo tanto, mi rueda no puede ser funcional. ¿Qué debo hacer? Medianamente equilibrar esto para que mi vida sea más funcional. Pero claro, las emociones, como nos dice el doctor Luis, nos pueden llegar a agobiar perfectamente. Crecimiento personal. ¿Qué es el crecimiento personal? Crecimiento personal es todo lo que yo haga en mi vida que me permita precisamente crecer, desarrollarme. Lo hablaba hace poco cuando tuvimos una charla con padres de familia y yo les decía lo siguiente: los padres de familia estamos agobiados muchas veces porque nos encontramos históricamente en un dilema de crianza, que nos pone 2 polos opuestos. La crianza que nos dieron a nosotros, o a nuestros padres, o a nuestros abuelos, que era la crianza autoritaria, agresiva, y por otro lado la crianza permisiva, que es la que hemos malentendido muchos padres de nuestra generación. Me incluyo porque todos podemos caer en esta cadena y podemos llegar a esto. Y yo los invitaba a una crianza asertiva. ¿Por qué? ¿Por qué les hablo de esto? Porque cuando nos volvemos permisivos, no solo con nuestros hijos, con nuestra vida misma, pensamos que, digamos, en el caso de los jóvenes, tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad. Lo entendemos, esa libertad la entendemos como hacer lo que ellos quieren hacer lo que se les venga en gana, como se dice popularmente. Pero cuando tenemos esa palabra desarrollo implícita en ese concepto, nos damos cuenta que el desarrollo personal y el crecimiento personal nos habla de avance. Es decir, yo no puedo tener desarrollo si voy hacia atrás. Y con un vicio voy hacia atrás. Y con algunas prácticas de vida puedo ir hacia atrás. Entonces yo no puedo decir que el crecimiento personal implique ir hacia atrás. Crecimiento o desarrollo personal es ir avanzando. Después de lo que hice, ser mejor que como yo inicié. Antes de entrar a esta charla, quizás no sabía esto. Ahora que salgo de esta charla, soy mejor. Por lo tanto, siento que este tiempo, esta hora que le dediqué a esta charla, fue parte de mi crecimiento personal. Me hizo crecer como persona, me hizo avanzar. ¿Y tengo la libertad igual? Sí, tengo la libertad, pero la libertad para decidir qué me va a llevar a desarrollarme como persona. ¿Vamos hasta ahí? Autonomía, lo mismo. La autonomía va muy ligada al concepto de libertad. Soy autónomo porque tomo las decisiones más adecuadas para mi vida. Las mejores no lo sabemos, porque uno toma decisiones y uno sabe que son buenas o malas con las consecuencias de la decisión. Pero tomar una decisión autónoma quiere decir que yo analicé los pros y los contras de esa decisión. Y cuando se vinieron las consecuencias, yo sabía que eso iba a pasar. Yo soy consciente de que eso iba a pasar.
Pero como tuve la autonomía de tomar la decisión, ahora me hago cargo de esas consecuencias y no empiezo. Hay personas, por ejemplo, que dicen, no, tómame la decisión tú. ¿Qué quieres comer? Tan sencillo, vamos, invitamos a nuestra pareja a un restaurante, ¿qué quieres comer? Pídeme tú lo que quieras. Y cuando llegue el plato, ay, yo no quería eso. ¿Y por qué será? Porque fue una decisión que no tomó esta persona, la tomó el otro por ella, ¿sí? Y cuando eso pasa, entonces obviamente empezamos, es que usted no me conoce, y empezamos a tirarle la culpa al otro cuando la responsabilidad fue mía por no ser capaz de pedir lo que yo quería. Y lo mismo pasa en todo lo que hacemos en nuestra vida. Si somos autónomos, tenemos la capacidad de decidir y de analizar las consecuencias positivas y negativas de esa decisión. Finalmente, el dominio del entorno. Cuando yo soy autónomo, cuando hago cosas por mi desarrollo personal, cuando tengo un propósito en la vida, cuando soy favorable o saludable para el otro en mis relaciones, cuando acepto mi realidad y me acepto como persona, tengo dominio del entorno, es decir, que estoy empoderado de todo lo que está a mi alrededor. Soy el dueño de lo que hago en mi vida. No es otro el dueño de mi vida, yo soy el dueño de mi vida. Y puedo decir que me empoderé de mi vida, de mis decisiones, de mi realidad, de mis proyectos, de mi futuro, ¿verdad? En ese momento esa vida tiene sentido. De lo contrario, no puede tener sentido una vida que tú no la vives, que tú no decides sobre ella. Generalmente, todo nace en la aceptación, pero miren cómo esto se va complementando y en base a lo que se puede obtener de cada uno de estas prácticas, que más bien son, diría yo, principios de vida, empezamos a construir, a cosechar además resultados favorables para nuestra vida. La autoaceptación es una de las claves, hacer lo que nos gusta, lo que llamamos la ventilación emocional. Muchas veces nosotros necesitamos ventilar nuestra casa, necesitamos ventilar nuestro vehículo, necesitamos darle un aire fresco, decimos. Pintamos la casa de otra forma, pintamos la oficina de otra forma, decoramos de otra forma. ¿Y por qué no hacemos lo mismo con nuestra vida? ¿Por qué no hacemos lo mismo con nosotros? ¿Por qué no somos capaces de darnos un tiempo para hacer algo que no has hecho hace mucho tiempo y que sabes que te va a hacer bien? Esos son hábitos psicológicos saludables de vida. ¿Por qué no soy capaz de planificar sobre mi vida y dejo que otros planifiquen mis días? ¿Por qué no soy capaz de marcar límites? Cuando hay algo que a mí no me gusta, ser capaz de decir no lo voy a hacer, no me gusta, eso va en contra de lo que me gusta. Más bien lleguemos a un acuerdo. En el caso de las parejas pasa mucho, lleguemos a un acuerdo que te favorezca a ti y me favorezca a mí, ¿verdad? Tener unos objetivos claros con un plan de acción claro, porque soñadores hay muchos en la vida, pero la idea es tener objetivos. El sueño se convierte en objetivo cuando hay un plan de acción. Yo puedo soñar, sueño con viajar y conocer, 10 países, es un sueño. Pero ¿cuándo se convierte en un objetivo? Cuando digo el objetivo anual de ahorro es tanta cantidad. El objetivo mensual de ahorro es tanta cantidad. Tanto necesito para ese viaje, tanto puedo ahorrar mensual, y cuando llegue al final del año voy a tener tanto, y eso me alcanza para la visa, para el transporte, para el hospedaje. Entonces este sueño se hará realidad, porque de lo contrario no se va a hacer realidad. Solo con soñarlo no basta. Puedes pasar tu vida soñándolo y si no tienes un plan de acción, pues no lo vas a conseguir nunca. Eso es precisamente salir de la zona de confort, porque eso implica trabajo. Eso implica esfuerzo. Pero seguramente al final del camino te vas a dar cuenta que ese esfuerzo valió la pena. Los dejo con esta frase. Y empecé a liberarme de todo lo que no era saludable. Situaciones, personas, gustos y cosas. Muchos lo llamaron egoísmo. Yo lo llamé amor propio. Es una frase anónima que les quiero dejar a ustedes. Tengan amor propio, sean egoístas de una forma sana y disfruten más de lo que
les gusta hacer. Seguramente en esos pequeños detalles encontrarán el resultado que ustedes desean en su vida. Nos dice la profesora Mel Barrut, en mi concepto personal busco mi felicidad aceptando mis sentimientos, emociones, talentos, carencias, dificultades. De todo aprendo, hasta de los errores. Y mi propósito en la vida es proyectar esa felicidad a los demás. Miren que es interesantísima esta reflexión, ¿no? Miren cómo esa búsqueda de la felicidad lo lleva a vivir, a experimentar esa felicidad si la haces desde el propósito de tu vida. Si la haces de corazón, si la haces sabiendo que eso te va a hacer feliz. A todos ustedes, amigos, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Clínica Psicológica Cali en YouTube, @Clínica Psicológica en Instagram y aquí en Facebook, Clínica Psicológica Cali. Hay muchas personas que nos ven y aún no nos siguen, así que, ¿qué esperan? Activen el me gusta y todo el contenido les va a llegar a ustedes de primera mano. Esta charla, de hecho, estará el próximo fin de semana en YouTube para las personas que no la pudieron ver en directo, que vayan a nuestro canal, que la miren, que compartan nuestros videos, así como esta transmisión, compártala, no se olviden compartirla para que muchas personas tengan acceso a esta información y de alguna manera juntos crezcamos como sociedad. Un abrazo para todos, una excelente tarde y nos vemos en la próxima oportunidad.